Hola, compañeros y compañeras, licenciado. Nosotros somos del grupo número uno. Mi nombre es Diana Guevara y vamos a presentarles el tema de solución de ecuaciones diferenciales por exponenciales de matrices. Un saludo, mi nombre es Natalie Viviana Canales López y yo ahondaré un poco en nuestro tema de investigación. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Alan Joel Escoto Archaga. Soy parte del grupo de ecuaciones diferenciales por matrices exponenciales. Y hoy le estaré explicando un poco sobre el ejercicio de aplicación que decidimos escoger. Bueno, mi nombre es Joel Chávez. Yo les explicaré la parte del problema de aplicación respecto a una exponencia matricial. Como introducción, sabemos que una ecuación diferencial es una ecuación cuya incógnita es una función y en la que aparecen algunas derivadas de esa función. Las ecuaciones diferenciales lineales de orden n se pueden expresar como un sistema de n ecuaciones lineales de primer orden y reescribirse de notación matricial. X' de t es igual a t x t más f de t. Abordaremos la definición, el cálculo y la aplicación de la matriz exponencial definida como una serie de potencias respecto a la resolución de problemas relacionados a las ingenierías. El resto de mis compañeros les seguirá abordando sobre el tema. La exponencial de matrices es una función definida sobre las matrices cuadradas, análoga a la función exponencial. La función exponencial x, sea e a la x, se define por la serie absolutamente convergente e a la x igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta el infinito de x a la n sobre n factorial, siendo esto igual a 1 más x a la 2 sobre 2 factorial más x a la 3 sobre 3 factorial y así hasta el infinito. Una ecuación de primer orden de la forma x pleca igual a por x, siendo a una constante, tiene una solución general x igual a c por e a la at, donde c también es una constante. Por lo mencionado anteriormente, podemos intuir de la existencia de la forma exponencial e a mayúscula esta vez por t, donde a representa una matriz con factores constantes. Por consiguiente, la forma de la solución de x pleca por a mayúscula por x es representado como e a la a por t. Un sistema lineal de ecuaciones diferenciales de primer orden, donde las funciones a sub i n y f sub i se consideran definidas en un cierto intervalo i. La discusión de estos sistemas se puede simplificar considerablemente mediante la notación matricial y vectorial, al introducir la matriz de coeficientes a de t igual a sub ij de t y los vectores columna x igual a x sub i y ft igual a f sub i de t. Entonces el sistema toma la forma matricial derivada de x igual a tx más f de t. Una solución de la ecuación derivada de x igual a atx más ft en el intervalo abierto i es un vector de funciones x de t igual a x sub i de t, tal que las funciones que conforman x satisfacen el sistema de ecuaciones para todo t perteneciente a i. Aplicando los métodos exponenciales es posible definir la matriz exponencial e a la at de la forma x igual a e a la at por c, siendo esta considerada una solución de un sistema homogéneo de la forma derivada de x igual a ax, donde A es la matriz n por n con constantes y se considera C una matriz columna n por 1 con constantes arbitrarias. Una forma concreta de definir el término es usando como base la representación de la serie de potencias de una función exponencial de la forma e a la minúscula por t, donde sustituimos el 1 de la sumatoria por la matriz identidad y usamos una matriz A de n por n en vez de la constante A. Se puede demostrar que la serie dada converge a una matriz n por n para todo valor de t.
Hablando de la aplicación a los sistemas no homogéneos de ecuaciones diferenciales de primer orden, donde se define a la solución general de derivada de x igual a ax más f de t, donde A es una matriz de la forma n por n de constantes, se expresa que la derivada de x es igual a la solución complementaria más la solución particular, donde la solución complementaria es igual a e a la at por la constante c, más la solución particular e a la at por la integral definida que va desde t sub 0 a t de e a la menos a por s por f de s. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de aplicación del modelo. En este caso es un circuito RCL que, pues, para la ingeniería eléctrica, que es la carrera que yo curso en este caso, sabemos que un circuito RCL es un circuito muy común, que incluye una resistencia, un inductor y un capacitor. En este caso la resistencia sería R, el inductor sería L, que es como una bobina, y el capacitor sería que son como dos campos magnéticos. Entonces, estamos hablando un poco de la ley de Kirchhoff, porque la ley de Kirchhoff dice que describe el comportamiento de la corriente en un nodo. O sea que si nosotros tomamos un punto aquí y en esta parte de aquí, podemos medir en este caso cuál sería el voltaje que corre o la corriente, mejor dicho, que corre por el resistor. Eh, este voltaje, bueno, por ejemplo, siempre que hay un componente en el circuito, hay una caída de corriente, de voltaje, porque todos estos circuitos toman un poco de electricidad, es decir, la resistencia en todo caso impide que la corriente pase tan rápido. Entonces todos estos, lo de la resistencia, los inductores y los capacitores, pues en cierto sentido, a través del tiempo tienen pérdidas de corriente. Y entonces de esto se comprenden ciertas leyes y si adaptamos una aplicación de las leyes de Kirchhoff a un sistema de ecuaciones, pues tendríamos que R, ¿verdad? Es la resistencia en el tiempo, la L significa el inductor, que vamos a multiplicarlo por la derivada de la corriente en el tiempo entre el tiempo. El V sería el voltaje en el tiempo del capacitor y aquí también tendríamos el voltaje total en el tiempo. Esta sería la resistencia del inductor por, eh, por la corriente en el tiempo. Y entonces también tenemos esta segunda ecuación diferencial donde tenemos que la corriente por el inductor en el tiempo va a ser igual a la capacitancia de la derivada del voltaje por el capacitor en el tiempo sobre el tiempo. Entonces mi compañero Joel va a explicar lo que sigue de la resolución de este ejercicio, pero solo quería dar por qué razones se usa este tipo de ecuación diferencial en circuitos eléctricos o en ingeniería eléctrica. Muchas gracias. Podemos ver, tenemos este ejemplo de aplicación que en este caso es el campo de la ingeniería eléctrica. Lo que miramos aquí es un circuito común donde existe un generador y la conexión de pila. Tenemos un inductor que es la componente que almacena energía en un campo eléctrico. Y como podemos ver, este campo eléctrico posee un vector en una dirección hacia la izquierda. Podemos ver también que existe una resistencia eléctrica en este lado. Y aquí en la parte de la pila podemos ver que hay una carga positiva hacia arriba y abajo negativa. Y también tenemos un capacitor. Según ya vemos la ley de Kirchhoff, un voltaje
como la sumatoria de una resistencia, como la sumatoria de todas estas sumatorias tienen que ser igual a 0, recordando que pues tenemos un circuito donde se almacena toda una gran cantidad de energía. Entonces, por lo que tenemos que tener en cuenta de que tenemos que sumar cada una de estas componentes según la clasificación que está aquí. Como podemos ver aquí, la ley de Kirchhoff, como les había mencionado, es que describe el comportamiento de la corriente en un nodo. Además de que este voltaje es producido por una malla. Que tengamos en cuenta que la malla sería todo el aspecto, la parte central del circuito. Ahora bien, si aplicamos lo que es la ley de Kirchhoff a un sistema de ecuaciones, obtendríamos lo siguiente. La resistencia de lo que sería el inductor respecto a un tiempo de todo estos sumados al inductor por lo que sería la derivada de la I, como el voltaje solderado por 1, lo que daría el voltaje de T sobre el inductor. Ahora también tenemos en el otro sistema la derivada del voltaje del capacitor sobre la derivada del tiempo es igual a 1 sobre el capacitor de la corriente del inductor. Aquí, como vemos, podemos analizar de qué derivamos cada una de las sistemas, cada uno de los sistemas. Ahora vamos a tenerlo de una forma matricial según el tema que estamos ya multiplicando todo esto, estas variables. Tendríamos el voltaje de la resistencia con el tiempo. Tendríamos la corriente del inductor en el tiempo también de T. Tendríamos una matriz de 2×2 con R, resistor 1 y lo demás con 0. Teniendo en cuenta lo que sería la multiplicación de este por este y así es. Y recordemos que también el resultado de esta matriz, que sería, bueno, en este caso, matriz A, podemos multiplicar por esta matriz B. Y ahora pues hacemos una representación de la variable en los diferentes estados. Ecuaciones, pero con matriz.
Tenemos que esto es 0, esto de aquí. Es multiplicado por el voltaje. Vemos que estas ecuaciones tienen la forma siguiente. X de t, la x a de x de t, más b de u de t, b por u t, y también así lo mismo con y de t, con c de x de t y de u t. Viendo aquí que aquí tenemos 4 variables diferentes. Este x de t sería inicial, y y de t sería el resultado de la multiplicación de toda esta matriz. Y ya resolviéndolo, nos quedaría de la forma siguiente. Con el u de t representada por el voltaje de t. Y de t que sería la matriz del voltaje de la resistencia de t, y la resistencia del inductor. Y por último tenemos x de t representaría a la resistencia, a la corriente del inductor T, y el voltaje del capacitor. Podemos ver que la constante siempre aquí será la corriente, porque tanto en este caso de YT como en XT podemos observar de que se intercala, o sea, luego se cambian el voltaje que está enfatizando. En este caso de YT podemos ver que el voltaje se basa respecto a la resistencia en un cierto tiempo, mientras que en XT pues lo veríamos como un voltaje respecto al capacitor. Podemos dar una conclusión de que en el sistema de circuito donde el voltaje por tiempo L se refiere al conductor o inductor, como un capacitor, y la R que es el resistor, estos hermanos se distribuyen de una manera que hasta la ecuación del funcionamiento del circuito, teniendo en cuenta de que todo tiene la variable común de lo que sería la corriente.
la corriente del inductor. Podemos concluir de que es un gran ejemplo para la aplicación de las matrices exponenciales en un proceso de ingeniería. Espero que les haya gustado la explicación y pues buenas noches.